queridos amigos, mi nombre es Samuel Reyes y les traigo el relato misionero. El título del misionero es Arroz para el Dios del Río. El personaje principal de esta historia es el padre de Amos Jacobs, quien era el cacique de la tribu del pueblo de Buchanama, que se encuentra en Liberia. Como era el cacique, él dirigía el pueblo, y cada vez que querían recibir una bendición, iban al río para darle su ofrenda. ¿Cuál era la ofrenda? Arroz con aceite de palma y pollo hervido. Siempre comían y luego dejaban un poco para ofrecérsela al dios del río, a cual ellos adoraban. Cuando estaba fuera del pueblo, su amigo Willy lo llamó. Le dijo: te tengo buenas noticias, ha llegado un nuevo dios. Por favor, vuelva a la aldea. Cuando su padre regresó a la aldea, descubrió que su amigo Willy se había hecho miembro de la iglesia adventista del séptimo día, gracias a Rudolf Helfy, que era un misionero enviado desde Alemania a su aldea. Incluso se había apodado con el apellido del misionero, y ahora quería darle estudios bíblicos a su padre. Durante los siguientes meses, su padre aprendió sobre Dios que vive en el cielo y no necesita arroz para responder a sus oraciones. Pocos días después, decidió bautizarse. Aquel hombre, cuyo nombre completo es Joe S. Jacobs, se convirtió en un pastor adventista y tuvo 12 hijos. El tercero de sus hijos, Amos Jacobs, se convirtió en un pastor adventista del séptimo día y le encanta contar la historia de su padre y de cómo su padre abandonó al Dios del río para servir al Dios viviente. Esta historia nos cuenta Amos Jacobs, que ahora tiene 49 años, y él nos dice que este gran cambio transformó sus vidas para bien. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre irán en ayuda para construir una escuela en Buchanama, Liberia, en el mismo lugar donde había una escuela, pero lamentablemente fue destruida por la guerra civil de 1990 en Liberia. ¡Chao amigos! Y el próximo sábado tendrán otro relato misionero. ¡Nos vemos! Hola chicos, un muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Estoy muy contenta de estar un nuevo sábado aquí para compartir un poco más de la palabra de Dios. La lección del día de hoy es la número 10 y se titula Compartiendo la palabra. El versículo para memorizar se encuentra en Romanos 8:28 y dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. El amor de Dios nos une, ¿cierto? Y nos trae gozo. Así que esos son los tips principales que deben tener en mente para esta lección. Permite que inclinemos el rostro para orar y poder comenzar. Dios que estás en los cielos, Señor, gracias por este hermoso día, por todo tu amor, por todas tus enseñanzas, Señor, por las oportunidades que nos das para poder aprender un poco más de ti. Permite que podamos aprender más, Señor, abre nuestro entendimiento, que comprendamos cada una de las palabras que tú nos das y podamos así poder hablarles a otros de tu amor, Señor. Quédate con nosotros, con nuestras familias, Señor, y protégenos durante estos días difíciles que estamos pasando encerraditos en casa. Gracias por todo tu amor, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La historia de este sábado se sitúa un poco después del apedreamiento de Esteban, cuando la iglesia estaba siendo perseguida, especialmente por Saulo, y podríamos haber esperado, ¿cierto?, que ellos se hubiesen escondido y hubiesen dejado de predicar, pero en lugar de eso salieron de Jerusalén y predicaron en todos los lugares a los que fueron. Felipe iba a Samaria a predicar y hizo en el nombre de Jesús grandes milagros que la mayoría conocemos. El resultado inesperado que hay en esto es que la iglesia crece y se alegra, o sea, a pesar de todo lo que había pasado, supieron sobrellevar la situación y hicieron grandes cosas en esos tiempos tan difíciles. Aunque estaban separados por dificultades, persecución, los miembros de la familia de Dios somos una comunidad que debería perseverar y compartir alegremente la palabra de Dios. El pueblo de Dios no es su pueblo solo cuando está en la iglesia, los días sábados, por ejemplo, los domingos conquistadores. Nosotros deberíamos ser
una comunidad toda la semana, o sea, en cada paso que damos, en cada cosa que hacemos, deberíamos estar predicando de su palabra en conjunto, como comunidad, con nuestros seres cercanos, ¿cierto? Es la historia de Jesús y nuestro amor por Él, ¿cierto? Había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo ahí donde estaban, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo, y comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra tan importante como la de proteger la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo, para dispersar a sus representantes por lugares donde pudieran trabajar por otros. Dios permitió que estos fueran perseguidos. Ahuyentados de Jerusalén, los creyentes iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esto sale en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 88 y 89. Hechos 8:4 nos dice que aquellos que habían sido esparcidos anunciaban las buenas nuevas del Evangelio por todas partes. Entonces, esta persecución sirvió para que el Evangelio llegara a lugares que no hubiese llegado quizás si hubiesen estado cómodamente en un lugar hablando, tranquilos, como lo hacemos nosotros, ¿cierto? Que estamos tranquilos en nuestra iglesia predicando para nosotros mismos, cuando los que necesitan de Dios también están afuera. Entonces, esta persecución sirvió para que salieran de su zona de confort y salieran a predicar a otros lugares, quizás escondidos, pero con mucho más fervor que si hubiesen estado en condiciones normales. La palabra griega para esparcidos es diaspeiro, que significa esparcir con semillas o dispersar, ya que los cristianos dispersos testificaron la persecución de cristianos en Jerusalén tuvo un efecto contrario al que esperaban los dirigentes judíos, ¿cierto? Porque ellos pensaban de que al estar persiguiéndolos se iban a quedar tranquilos, quizás escondidos, o iban a aceptar lo que ellos les estaban diciendo, pero no fue así, porque su amor por Jesús, sus deseos de compartir con los demás, era tan grande que su vida no era importante. El mensaje de Cristo resucitado, ¿cierto?, fue esparcido por todo el mundo, y así hasta el día de hoy llegó a nosotros gracias a esa situación, o si no quizás todavía estaría encapsulado ya, pero como sabemos esto es algo que Dios dirigió para que fuera así, porque era la única manera de que el mensaje llegara a las demás personas como nosotros. Les tengo una historia hoy. ¿Cómo se sentirían ustedes si tuvieran que dejar el único hogar que han conocido hasta ahora? La jovencita estaba segura de que iba a explotar. Se encontraba de pie fuera de la puerta de entrada de Jerusalén y se apoyaba contra una carroza. Sentía su estómago como un lazo que había sido amarrado y remojado en el agua. El sol caliente, la visión del cuerpo de Esteban y el llanto doloroso de las mujeres, todo era demasiado. Sus ojos buscaban desesperadamente los de su padre. Lo divisó con un grupo de creyentes que rodeaban a Felipe y lo único que ella deseaba era estar cerca de él. La voz de Felipe llegó desde donde estaba parada ella. Este problema no va a terminar. Los espero en mi casa en 1 hora y allí discutiremos lo que debemos hacer. Y el grupo se dispersó. «Abba», exclamó la niña apretando su estómago. «Hija, lo siento, olvidé que estabas conmigo», le dijo su padre yendo hacia ella. «Estás enferma, no debería haberte dejado venir. Quiero ir a casa», le decía él. Su padre se quitó el manto y le extendió en la carroza. Con gentileza le ayudó a acostarse y la arropó. Corrió las cortinas para que le hicieran sombra. Sabía que su padre había descansado muy poco aquella noche y no podía creer lo que había visto. Definitivamente la naciente iglesia se encontraba en una encrucijada. Estaba esperando a comprender cuán grande era la amenaza que los sacerdotes veían en lo creyente y ese hombre. Saulo la hizo estremecerse. Aunque no había tomado ninguna piedra para lanzar contra Esteban, Saulo parecía disfrutar de lo que algunos le hacían a Esteban. Cuando llegaron a casa, el padre fue a la parte trasera del carro para ayudar a su hija. ¿Te sientes mejor?, le preguntó, y ella solo sonrió. Su cabeza y su estómago se sentían mejor de nuevo y entró rápidamente para prepararse para la reunión. Mientras estaba allí, escuchó que alguien llamaba a su padre. Quienquiera que fuera parecía asustado y sin aliento, y ella sintió que su estómago se contraía de los nervios de nuevo. «Hija», la llamó su padre, «trae a nuestro huésped algo de agua. La reunión será aquí en lugar de en la casa de Felipe». Cuando todos llegaron, su padre presentó al hombre que había escuchado hablar al principio. «Saulo está en una guerra declarada, ya está yendo de casa en casa
metiendo a los creyentes en prisión, dijo el hombre. Ha jurado acabar con nosotros. Felipe ya se fue. Él cree que es hora de que vayamos a otros lugares donde podamos hablar del Evangelio libremente. ¿Samaria es uno de esos lugares?, preguntó el padre de la niña. El que hablaba sonrió. Antes de irse, el Señor dijo que seríamos sus testigos en Samaria, ¿recuerdan? Y todos asintieron. Felipe y yo pensamos que ha llegado el momento. La cabeza de la muchacha le volvió a doler, su estómago se contrajo. Dejar Jerusalén y su casa, los nervios y toda la situación, las lágrimas que había estado reteniendo empezaron a correr por sus mejillas. Y para poder hablar con su padre, esperó que todos se fueran. Y su padre le preguntó si todavía estaba despierta, pensó que ya no había escuchado nada. Y ella le pregunta, ¿cuándo nos vamos a ir de Jerusalén? Probablemente en un par de semanas, le contestó el padre. Yo sé que no es fácil, pero debemos irnos. Ya no hay seguridad para nosotros aquí. 2 semanas más tarde partieron de Jerusalén hacia el norte y la muchacha estaba maravillada con lo rápido que se había acomodado todo. Ellos habían empacado solamente lo que podían llevar en su carruaje. Las noticias de Felipe en Samaria ya habían llegado a los creyentes. Un buen número de samaritanos se había reunido para escuchar la predicación de Felipe, y Felipe los había impresionado no solamente con sus palabras, sino también con señales. Había sanado enfermos, echado fuera demonios, convenciendo a los samaritanos de que su mensaje sobre Jesús era verdadero y que todos los milagros y las cosas que él decía las hacía en el nombre del Señor. Estaban agradecidos por la atención y respeto que Felipe les había mostrado. Aquella jovencita y su padre se estaban trasladando a Fenicia. Aquel lugar quedaba bastante lejos y a ella le parecía como si quedara en el fin del mundo. Tenemos que pensar que era una niña que tampoco se sentía bien y estaba siendo arrancada del lugar donde había sido criada. ¿Sabes?, le dijo su padre, tu madre se habría sentido muy feliz. Y la joven asintió con la cabeza. Antes de morir su madre le había hecho prometer a su esposo que llevaría las buenas nuevas a su familia en Fenicia. Probablemente deberíamos habernos mudado a Tiro hace mucho tiempo, continuó diciendo su padre. Ella pensó en la casa en que había estado viviendo toda su vida, imaginó los rostros de sus amigos a quienes nunca volvería a ver. Luego sus pensamientos se volvieron a la familia de su madre y en la forma en que podría llevarle las nuevas de la resurrección de Jesús. ¿Sabes, padre? ¿No es extraño que esta persecución que ha sido tan terrible haya traído algo de bueno? ¿No te parece? La sonrisa del padre le contestó, le dio la respuesta a todo, ¿cierto? De que a pesar de las dificultades, como comentábamos delante, hay que sacarle el lado positivo y tratar de explotar esa situación para servir al Señor, ¿cierto? Ahora les voy a poner algunas situaciones que quiero que piensen como si ocurrieran en su vida, cómo reaccionarían, cómo podrían hacer ustedes para ayudarlos. Por ejemplo, alguien en tu barrio roba cosas de la casa de una anciana y te culpa a ti. Aunque tú le dices que eres cristiano y que no harías algo así, ella no te cree y llama a la policía. O sea, eso no es algo muy normal que nos pueda pasar, pero son cosas que en el mundo suceden y que nosotros deberíamos ponernos en todos los lugares y pensar qué haríamos en esa situación o qué haría un amigo en esa situación si le pasara a algún vecino, cosas así. Tu escuela pide que asistas a clase el sábado de mañana. Pides para ser disculpado, pero tu pedido es denegado porque otros adventistas del séptimo día sí van a la escuela el sábado. Recibes un 0 en tu trabajo cada sábado. Tus oportunidades de obtener un buen promedio están disminuyendo. Por eso no es algo que pasa muy seguido acá en Chile. Bueno, para los que están en otros colegios, que no son el adventista quizás sí, pero quizás son actividades deportivas, cosas así que pueden ser que la realizan el sábado, pero nos pasa más a los alumnos universitarios que nos ponen actividades, evaluación y todos los días sábados, y es un poco complicado porque a pesar de que nosotros estemos dando un buen testimonio, el testimonio que dejaron otros antes que nosotros también es importante, entonces hay que tener en consideración esas cosas también. Otro conquistador y tú están juntando comida para una familia de tu iglesia que recientemente perdió al padre. El custodio dice que necesitan una autorización. Le explicas que solamente estás interesado en ayudar a otra persona.
No es nada oficial, él insiste en retenerte hasta que tus padres lleguen a casa. Esto sucederá recién en 3 horas. Tu compañero y tú están tan irritados que no logran recordar el teléfono del director de conquistadores o del pastor de tu iglesia. Esto es algo, bueno, que quizá ustedes no vayan a hacer algo así solos como niños, pero también tenemos que estar preparados ante situaciones complejas que puedan ocurrir, que el enemigo siempre está ahí intentando detener la ayuda, detener las cosas buenas que nosotros podamos querer hacer, y debemos estar preparados para enfrentarlo, o sea, con sabiduría, con paciencia, ¿cierto? Y con inteligencia para responder en estas situaciones. Tu tío, que te está cuidando por el momento, te prohibirá la iglesia. Él te pega cuando descubre que fuiste a pesar de su orden. La iglesia programó un bautismo y tu tío juró que te matará si te bautizas. Estaba en una situación muy fuerte, pero que lamentablemente sí ocurre, y ha ocurrido en nuestra iglesia, quizás no tan extrema, pero cuando las vemos en el Provadive, en distintos misioneros, hay historias muy fuertes que a veces nosotros no logramos ni siquiera imaginarnos, porque vivimos relativamente bien y felices, gracias a Dios, y nos cuesta pensar de que hay personas que pasan dificultades por su fe, que sufren, que no pueden asistir a la iglesia libremente como lo hacemos nosotros. ¿Qué puede hacer Dios por nosotros en las situaciones negativas? Traernos bendiciones, así como vimos en el tema de la persecución, que a pesar de haber sido una situación tan complicada, fue de bendición para el mundo y para la humanidad hasta el día de hoy. ¿Cómo podemos descubrir la alegría en medio de las situaciones difíciles? No estando solos, ¿cierto? Compartiendo con los demás, sintiendo el apoyo de las demás personas. Porque el amor de Dios nos une y nos trae gozo. Deseo que estén muy bien con sus familias, que disfruten este sábado del culto, que se regocijen en el amor de Dios. Acá en Concepción estamos en cuarentena, así que tenemos tiempo para estudiar y reflexionar en nuestras casitas, y nos vemos el próximo sábado. Inclinemos el rostro para orar. Mi Dios que está de los cielos, Señor, gracias por este día, por este hermoso mensaje que nos diste, Señor, que aún en medio de las dificultades tú encuentras la manera en que podemos salir de esto, Señor, victoriosos, y que por medio de las dificultades, las situaciones que puedan ocurrir, podamos predicar tu palabra, Señor, con aún más fervor. Bendice a cada uno de los chicos que están viendo este programa, Señor. Cuídalos a su familia, Señor, que ayúdalos a afrontar las situaciones difíciles que puedan estar pasando, que estamos pasando todos, Señor. Acompáñalos, Señor, dales ideas para que puedan hablarle a sus amigos sobre ti, Señor. En las situaciones, las palabras y las acciones que nosotros hagamos, Señor, que te reflejen a ti, Señor, que reflejen tu amor, para que así las personas se sientan gozosas de cuando nosotros les damos la invitación de querer asistir a tu iglesia o a aprender un poco más de tu palabra, Señor. Acompáñanos en cada momento de nuestras vidas, Señor, no permitas que nos apartemos de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Nos vemos el próximo sábado.